También podemos tener un manejo conservador. Cuando tenemos, por ejemplo, un cálculo de menos de 4 milímetros, vamos a tener que en un 85% pueden ser expulsados espontáneamente. Ese porcentaje va a ir bajando, por ejemplo, si el cálculo está entre 5 y 6 milímetros en un 50%. Si son cálculos más de 6 milímetros, el porcentaje va bajando mucho más. Ahora bien, ¿cuánto tiempo nosotros vamos a esperar? O sea, vamos a tener un manejo conservador. Generalmente el tiempo es hasta un mes. Entonces, hacemos seguimiento del paciente, le damos unos fármacos tratando de expulsar el cálculo, mayor ingesta de líquido, y a los un mes le evaluamos nuevamente con un estudio de imágenes y vemos si el cálculo continuó o fue expulsado. Generalmente el paciente puede manifestar en algunos casos que expulsó el cálculo y en otras veces ni se dan cuenta. Ahora bien, el tratamiento quirúrgico de las litiasis va a depender mucho de la localización. Si nosotros hacemos la división y vemos aparato urinario superior e inferior, ahí vamos a realizar, por ejemplo, en algunos casos lo que se llama una litotripsia extracorpórea, en otros casos una nefrolitotomía percutánea o una pilolitotomía abierta, cuando son cálculos a nivel del aparato urinario superior. Ahora, si es a nivel inferior, podemos hacer una litotripsia endoscópica o una cirugía abierta, una citolitotomía o una litotripsia endoscópica. Es decir, dependiendo del lugar del cálculo y el tamaño del cálculo, vamos a optar por una cirugía endoscópica con aparato o una cirugía convencional. El tratamiento no invasivo, vamos a tener un tratamiento llamado litotripsia extracorpórea con onda de choque. Van a leer en literatura con las siglas de LEOC, por ejemplo. ¿En qué caso nosotros vamos a poder utilizar eso? Cuando los cálculos son de menos de 2 centímetros de diámetro. Aquí tenemos lo que sería el equipo, la mesa, el equipo de radiología llamado Arcon-C y aquí tenemos el monitor. El paciente acostado, se le apoya el equipo a nivel del lado donde está el cálculo. Con el Arcon-C se va viendo dónde mismo está el cálculo para poder centrarlo. ¿Cuál sería la forma como se fragmentan los cálculos? Son ondas sonoras que viajan a través del riñón, llega al cálculo y lo van fragmentando de adentro para afuera. O sea, el cálculo sufre lo que se llama una implosión. Con el líquido penetra a nivel de las grietas que produce esas ondas y va fragmentando el cálculo. Aquí veremos lo que sería, bueno, en este caso vamos a tener cómo se produce la litotripsia, ¿verdad? Para ello el paciente no tiene que tener ninguna anormalidad a nivel de sus vías urinarias. Aquí vemos cómo se produce la filtración a nivel de los cálices. Tenemos la revisión sanguínea, venosa y arterial. Aquí tenemos el cálculo. El cálculo migró de los cálices a nivel de la pelvis produciendo una obstrucción a este nivel. Entonces, ¿qué se le ofreció a esta paciente? Realizar la litotripsia extracorpórea. Aquí le va explicando cómo se trata el cálculo. La paciente acostada, en algunos casos se le hace una vía para hacerle alguna sedación anestésica. Ahí se colocó ya el aparato con un ecógrafo, se va viendo dónde está el riñón y con el Arcon-C también se va a poder fijar bien dónde está el cálculo. Se centra allí y luego se produce
la litotripsia con el aparato. Ahí va bien, sabiendo cuántos joules se utiliza. Generalmente va entre 40 y 45 minutos la sesión. Ahí se va produciendo entonces la implosión a nivel del cálculo y con el líquido que posteriormente el paciente va a consumir, entonces se produce la eliminación de los cálculos por el uréter. ¿En qué caso está contraindicado la litotripsia? Una paciente embarazada, paciente que tiene una infección urinaria y no esté tratado. Ahora, si está con una infección urinaria y está recibiendo tratamiento, podemos hacerlo en la mitad del tratamiento con antibióticos. Paciente que tenga alteración de la coagulación, porque quieres o no, estas ondas sonoras producen daño también a nivel del parénquima renal. Paciente con marcapasos. En épocas pasadas sí se utilizaba un imán a nivel de lo que sería el marcapaso para que no se descalibre. Hoy en día los marcapasos nuevos ya no sufren de problemas con la litotripsia. En caso que el riñón ya no esté funcionando, entonces generalmente ya no se trata más los cálculos a dicho nivel. Y aquí vamos a ir viendo la dureza de los cálculos de menor a mayor. Los que tienen menor dureza son los cálculos de estruvita y los de mayor dureza son los fosfatos ácidos de calcio llamados brushita. Y con respecto al tratamiento mínimamente invasivo, tenemos la cirugía endoscópica, la ureteroscopía rígida o flexible y la nefrolitotomía percutánea. Las ureteroscopías es utilizar un equipo, ingresamos por la uretra hasta la vejiga y ahí a través del meato ureteral ingresamos al uréter. Aquí tenemos lo que sería la imagen radioscópica de una ureteroscopía semirrígida, en este caso es el nombre correcto, en donde a través del equipo nosotros podemos utilizar pinzas para poder extraer el cálculo si son cálculos pequeños. En otro caso podemos utilizar las dormias o canastillas, que con ello atrapamos el cálculo y lo podemos traer hacia el exterior. Aquí tenemos lo que sería un ureteroscopio flexible. Como ven, a nivel de la punta, estos pueden acodarse hacia la derecha, hacia la izquierda, de acuerdo a lo que nosotros querramos. Aquí tenemos una imagen radioscópica de un ureteroscopio flexible. Y aquí una diferencia es lo que sería entre el semirrígido, rígido y el flexible. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos llegar hasta la perirrenal, pero allí no podemos ir más allá. En cambio, con el flexible nosotros podemos acodar la punta y podemos llegar al cáliz inferior. Aquí vamos a mirar en la imagen lo que sería una ureteroscopía con una tripsia del cálculo con láser y posterior colocación de un catéter ureteral, el catéter de doble J. Aquí tenemos la imagen dentro de la vejiga. Se va viendo, buscando los uréteres. Acá tenemos el del lado derecho, izquierdo, que a la izquierda. Primeramente colocamos una guía a nivel del uréter para poder, perdón, aquí estaban colocando un catéter ureteral primeramente. Y a través de ese catéter se va colocando una guía. ¿Para qué sirve esta guía? Para poder, se llama guía de seguridad. Con ella nosotros podemos ingresar fácilmente al uréter con el ureteroscopio sin que se produzca daño posteriormente. Entonces con esa guía nosotros vamos ascendiendo fácilmente hacia la parte superior del uréter. A veces utilizamos una guía o dos guías. Normalmente lo aconsejable es utilizar dos guías. Bueno, aquí llegamos ya a nivel del cálculo. Como ven, es un cálculo complaciente y con se va a proceder a romper el cálculo con el láser. Una vez que se fragmentó todo el cálculo,
vamos a extraer el resto con las dormias. Una vez finalizado, se coloca un catéter doble J para poder dejar ese uréter en reposo por el manipuleo que recibió. Ahí se va empujando el doble J y la forma como queda posteriormente a nivel de la vejiga. Luego tenemos la nefrolitotomía percutánea. ¿En qué caso utilizamos eso? Cuando los cálculos son mayores de 2 centímetros, entonces ya no se puede utilizar una litotricia, o si se realizó una litotricia y no resultó. Aquí tenemos el equipo, el nefroscopio. Aquí vamos a ver cómo se ve una nefrolitotomía, cómo se hace el ingreso. Aquí tenemos un cálculo a nivel del riñón derecho. Primeramente se coloca un catéter a nivel del uréter para poder enviar contraste y teñir bien los cálices para ayudar a la punción de los mismos. Aquí se produce la punción a nivel de los cálices guiado por radioscopía. Una vez que llega la aguja a nivel del riñón, vemos que sale orina, se coloca una guía por el mismo, se retira la aguja y se empieza a dilatar hasta llegar a un buen calibre y dejar lo que se llama un amplas para que pueda ingresar el nefroscopio, ¿verdad? Aquí ya se ingresó el nefroscopio, ya tenemos la imagen en cálculo. El cálculo es extraído con una dormia, en caso de que sea pequeño. En que sea el cálculo grande, se realiza la fragmentación, en este caso con aire comprimido. Una vez que se fragmenta todo, se puede ser extraído con una pinza o con una dormia. Se deja un drenaje, una nefrostomía por unos días. Luego tenemos tratamientos invasivos, las cirugías abiertas, ¿verdad? Donde tenemos las pirolitotomías, las nefrolitotomías. En este caso vemos cómo se coloca el paciente. La posición que más utilizamos es la lumbotomía. El paciente está en decúbito lateral. Como ven, se usa un soporte a nivel del lado contrario, donde vamos a hacer la incisión. ¿Para qué se utiliza esta posición? Para que el espacio entre la cresta ilíaca y las últimas costillas esté más separado y se puede ingresar fácilmente a nivel del riñón. Aquí vemos cómo está la posición del paciente finalmente y cómo se realiza la incisión a nivel costal. En algunos casos, cuando el cálculo es muy grande, hacemos una incisión a nivel del borde externo del riñón, donde existe una línea avascular. Entonces, a ese nivel, como no existe mucha vascularización, podemos abrir ampliamente el riñón. Eso se llama línea avascular de Broder. En algunos casos también se utiliza frío local, o sea, hielos estériles a nivel de lo que sería la vascularización o a nivel del ilio renal para disminuir la irrigación a ese nivel y también haya poco sangrado. Entonces se abre a este nivel y se puede extraer el cálculo. Aquí tenemos una pieza. Parece fácil, pero es una cirugía bastante compleja. Y ahora vamos a ver los distintos tipos de fragmentación del cálculo. Habíamos hablado, una de ellas era el láser, otra podemos usar el aire comprimido, la energía electrohidráulica o el ultrasonido. Son varios tipos de los cuales podemos fragmentar los cálculos. Aquí tenemos, por ejemplo, el aire comprimido, el láser. Bueno, y una vez hecho ya el tratamiento del cálculo, no vamos a alargarle así al paciente. Lo que vamos a hacer es el tratamiento post episodio, ¿verdad? Entonces, se le tiene que estudiar
la parte metabólica del paciente. A nivel sanguíneo, vamos a ver cómo está el calcio, la paratormona, los electrolitos, la función renal. Vamos a estudiar la orina, una orina de 24 horas para ver cómo está el calcio, a ese nivel, el oxalato, el citrato y el ácido úrico. Este estudio metabólico a nivel de lo que sería la función renal es ya el área del nefrólogo. ¿Y cuáles serían las anormalidades metabólicas más vistas? Generalmente lo que más se ve es la hipercalciuria, la hiperociluria y la hiperuricosuria. Lo demás se ve en mayor porcentaje. Una vez hecho tratamiento del cálculo a nivel urológico, lo que nosotros tenemos que evitar es la formación de cálculo, es decir, prevención de la litiasis. Entonces vamos a tratar la causa, si es un problema de órgano, si es un problema de organismo. Vamos a ver la manipulación dietética con la ayuda de un nutricionista o un nutriólogo. Y en algunos casos utilizamos medicamentos. Como manejo general, se le pide al paciente una buena hidratación, que tome agua como mínimo 2 litros por día, que realice actividad física, que disminuya el consumo proteico, es decir, evitar las carnes rojas, evitar el consumo excesivo de la sal. Si tenemos un cálculo pequeño, ese cálculo pequeño puede ser observado, es decir, podemos hacer una conducta expectante. Si está en un nivel de un cáliz, sobre todo si es un nivel de cáliz inferior, si es pequeño, sobre todo es asintomático. Si está a nivel de un cáliz superior, un cáliz medio, tiene posibilidad de eliminación, hacer conducta expectante. Si no compromete la función renal, es asintomático, también tratamiento expectante o conservante. Ahora, si es un dolor no controlable, un paciente tiene episodios de repetición y son muy agudos, o si tiene obstrucción severa que altera la función renal o produce una infección urinaria y una sepsis, hay que realizar una derivación urinaria. Por ejemplo, un catéter de doble J o realizarle una nefrostomía. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden producir los cálculos? Infección urinaria, pionefrosis, obstrucción completa, una insuficiencia renal aguda o llevarlo a una insuficiencia renal crónica. Y finalmente, entonces, lo que tenemos que recordar, en el caso de la enfermedad por litiasis, es, por un lado, tratar la piedra, eliminar el cálculo. Y, por otro lado, tratar las causas que originaron la formación de cálculo. Y con eso terminamos lo que sería el tema de litiasis urinaria, a nivel urinario y lo que sería el cólico renoureteral. Si tienen una pregunta, dejen sus preguntas a nivel en el comentario.